Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Qué gusto que nos acompañan a través de nuestro multimedio Telesur. Hoy hablamos de un tema bastante polémico, la gestación subrogada, un tema que desafía nuestras concepciones tradicionales de la familia y la maternidad. Ha emergido como un debate central en la sociedad contemporánea, una práctica que implica que una mujer lleve en su vientre un embrión con la intención de entregar el bebé a otra persona o pareja tras el nacimiento, algo que plantea interrogantes profundos sobre la autonomía del cuerpo femenino, los derechos de los niños y los límites de la reproducción asistida. En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, las posibilidades de formar una familia se han expandido, pero también han surgido nuevos dilemas éticos y legales. La gestación subrogada nos invita a reflexionar sobre qué significa ser padre o madre, los lazos biológicos y emocionales, y sobre todo el papel de la voluntad de la creación en una nueva vida. Así comenzamos Texto y Contexto. La gestación subrogada o vientre en alquiler es una práctica considerada legal en la mayoría de las naciones occidentales y se ha convertido en un negocio donde la mercantilización del cuerpo de la mujer, su sanidad mental y emocional se dejan en un segundo plano para favorecer a minorías ricas o con recursos para explotar la gestación y la maternidad del nonato. Es el debate el día de hoy en Texto y Contexto. Presento a mis invitados que nos acompañan para poder conversar de este tema. María Pumier, documentalista y escritora, profesora de Letras de la Universidad de La Habana. María, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. También en la distancia nos acompaña el padre Luis Balazar, sacerdote católico. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo con nosotros. El gusto es mío, Francisco, a tu orden. Para hablar un poco desde Perú sobre este tema que nos convoca el día de hoy, el deseo de tener una familia, el deseo de tener hijos, pero también el debate sobre la mercantilización del cuerpo femenino. María, tú has, por supuesto, abordado el tema extensamente. ¿Cómo estás viendo esto en la actualidad? Mira, yo lo llamo el fabuloso negocio de los recién paridos. Vivimos un boom espantoso, que es como todos los grandes boom que tuvimos de procedencia, de origen, ¿no?, colonialista, sacarle el jugo a los pobres con el invento de una mercancía nueva. Entonces tuvimos el boom del azúcar, el boom del café, el boom del petróleo, ahora es el boom de los recién paridos. Es espantoso. Un negocio mundial con todas las características de los grandes tráficos de la etapa colonial, ¿no? Es decir, que es transcontinental. Abarca el mundo entero, varios países, no puede limitarse a la escala de un país, ¿no?, a las fronteras nacionales. Es algo espantoso por su amplitud, pero claro, se justifica, mejor dicho, se explica por el aumento de la demanda y el hecho de que antes técnicamente era imposible realizar esas cosas, ¿no?, trasplantes de embrión, hacer viajar células sexuales masculinas y femeninas de un cuerpo a otro. Entonces, claro, todo eso explica el boom y el auge de la demanda, porque planteaste muy bien en tu introducción que se trata de, esto entra en la redefinición de la familia como una cosa muy elástica. El rasgo más innovador y más perturbador, ¿no?, es que están los homosexuales que pretenden fundar familias de solteros o de parejas, pero del mismo sexo. Aspiran a que se les reconozcan los mismos derechos que a las familias naturales. Y esto no se había inventado en el mundo en ninguna época de la historia. Sí, como decías, el tema de la tecnología ha permitido entonces redefinir un poco más sobre este tema. Padre Luis Balazar, quería también preguntarle sobre este balance entre el derecho a tener una familia y la mercantilización del cuerpo femenino. En primer lugar, el derecho es todo aquello que implica la dignidad del ser humano. Y entonces la primera pregunta es, ¿la chica, la señorita, la mujer, es autónoma del niño que está por nacer? Bueno, la ciencia es contundente, no hay autonomía. Hay un vínculo indisoluble, pero además, la criatura, desde la concepción, y no es por un tema de fe, no porque lo diga Francisco o lo haya dicho Juan Pablo II, la ciencia ha determinado que ese ser
ya es persona humana. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que una chica no quiera tener un bebé, pero no tiene ese derecho para poder matarlo, ni de un día, ni de una hora, ni de una semana, ni de un mes. Ahora bien, frente a esto, el problema de fondo es el sistema mercantilista, diabólico, que lo único que busca es apropiarse de todo para que luego pueda también comercializar con ella. Por lo tanto, no se trata de ver este aspecto de la ética y de la moral desde la fe, sino desde lo que dice la ciencia. Y es por eso que si nosotros desconocemos el aporte científico, caeríamos simplemente en una fe del carbonero. Coincido plenamente con lo que ha dicho la ponente, creo que es una hermana cubana, si no me equivoco, María, en todo lo que ha dicho. Por lo tanto, la bestia, el monstruo, realmente es el sistema mercantilista que le hace creer a la mujer que efectivamente es más dueña de sí cuando mata, porque eso es un asesinato. No es simplemente una decisión para ver si lo tengo o no. Por lo tanto, no solamente lo ha dicho ya Juan Pablo II en la encíclica Donum Vitae, sino también lo ha reafirmado Francisco. La mujer es tan digna y tan respetable como la criatura que ha salido desde la concepción, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide. Sí. Sistema mercantilista, María, ¿cuáles son las características de ese sistema y cómo lo estás viendo? Lo que ha dicho el padre me parece magnífico, en particular porque él enseguida nos orienta a la raíz del debate. Es decir, que toda esta mercantilización de la llamada biotecnología, que es a la vez una industria nueva y un comercio internacional nuevo, nada de eso es posible sin que el aborto sea la cosa más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque para fabricar un niño artificialmente, ¿no?, juntando células en una canilla en laboratorio, sacándolas de un cuerpo, metiéndolas en otro, todo eso, primero hay que sacrificar a muchísimas células y muchísimos embriones. Se le dará un porvenir de ser humano a un embrión más o menos a uno de 100, ¿se imaginan? Claro. O sea, se mata al 99% de los embriones para fabricar un ser viable. Es decir, que estamos hablando de un modelo de negocios Sí. en las que vidas valen más que otras, pudiésemos decirlo. Obviamente. Mira, es un comercio triangular como el de la esclavitud en sus peores aspectos, la esclavitud transatlántica industrial, ¿no?, tal como se practicó en Europa en los siglos coloniales, donde se explota al más pobre, ¿no?, a la mujer más pobre, en beneficio de los ricos, ¿no?, que son los compradores. Entonces, ¿cuál es el provecho que saca una mujer pobre que acepta parir por otra mujer, para otra familia? Más o menos en el mundo entero, el término de cambios es: le paro un hijo a un cliente y con eso le compro una casa a mi familia. Claro. Es terrible, ¿no? Gente que sin eso, bueno, va a seguir viviendo en casas de lata y de cartón. Ese es el modelo más desarrollado en el mundo actual. Sí, modelos de vida, padre, que precisamente, como decíamos, privilegian vidas más que otras, y el dilema económico, sobre todo en países más pobres y necesitados. ¿Cómo ve también ese desafío para la sociedad y, por supuesto, para los países que tienen, pues, altos índices de gestación subrogada? Yo felicito a Telesur porque aquí se puede decir las cosas claramente. Y entre las cosas que se puede decir es que no nos distinguimos en nada de Hitler. Simplemente con la diferencia que a lo mejor tú no estás viendo al embrión o estás viendo al nuevo ser que tiene una semana de nacido. Yo invito a que se desenmascare a todas las ONGs de todo el mundo que fabrican y que comercializan con el dolor y el sufrimiento y la pobreza de la mujer más indefensa, porque esa es tarea del Estado, de velar por la mujer, velar por el hombre, velar por la familia. Sin embargo, al fomentar las ONGs, lo único que hacen es fomentar la comercialización de la dignidad humana. Yo animo a los estados, a los gobiernos, que muestren las evidencias
de lo que sucede cuando se destruye al embrión, son imágenes vivas, ¿no? Con ese tipo de sombra para que no dañen la susceptibilidad de nadie. No, señor, que se muestre al mundo lo que pasa en el vientre de una mujer, en el útero de una mujer, cuando se mata a un ser indefenso. ¿De dónde aquí podemos analizar que se puede establecer que un mal mayor puede solucionar un mal menor? ¿Cómo matar significaría eh, justificar un mal terrible como una violación? Esto no sostiene ningún tipo de argumento. Pero yo no quisiera enfocar esto simplemente desde la fe, desde la ética, desde la moral. ¿Qué es lo que dice hace un momento María? La ciencia en bioética se ve perfectamente. En la ciencia más perfecta de hoy se establece que en el instante en que se une el óvulo con el espermatozoide, hay un nuevo ser, nuevo código genético, rastreable, con herencia de lo que va a significar el color de sus ojos, el color de su piel, si tendría o no una enfermedad, si va a padecer de hipertensión o no, y que no levantemos la voz y que no nos levantamos para poder rebelarnos frente a eso, es también ser cómplice. Así que felicito a Telesur, felicito lo que están haciendo para poder ser la voz de aquellas mujeres y de aquella humanidad que está siendo socavada y reprimida. Por supuesto, padre. Y también el tema emocional, que es otro punto importante también desde la gestación subrogada, que permite a las mujeres que están precisamente en este tipo de negocio también tener como, digamos, una capacidad no solamente de aceptar las condiciones en las que está haciendo la gestación subrogada, sino que también permite que el ser humano, o por lo menos haga un estudio el ser humano sobre lo que ocurre también con estas mujeres y el trauma que significa para una mujer que está haciendo una gestación subrogada mantener pues no solamente la gestación, sino sus emociones sobre la criatura que están haciendo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Hoy hablamos sobre la gestación subrogada acá en Texto y Contexto. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos sobre la gestación subrogada y, por supuesto, ese debate que se abre sobre el deseo de tener una familia, pero también el debate sobre la mercantilización del cuerpo femenino. Hablábamos, María, con el padre, nos decía que no hay que verlo desde la fe, no hay que verlo precisamente desde una doctrina que tenga una persona precisamente con lo que tiene que ver con la gestación subrogada, si eres católico, si eres cristiano, si eres o cualquier tipo de fe que tengas. Pero, sin embargo, está también el tema de la emocionalidad, ¿no? Es decir, una persona que tiene en su vientre un niño, una persona por nacer, pues también tiene un deseo materno y que eso también no se aborda dentro de este negocio mercantilista del cuerpo femenino. ¿Qué desafíos trae precisamente lo emocional para estas personas? Mira, es terrible. Yo digo que a todas las etapas, ¿no?, del proceso se ejerce una violación del cuerpo y del alma de la persona, ¿no?, que alquila su vientre. Porque es algo totalmente antinatural, ¿no?, lo que el mercado, el contrato que se le ofrece a la mujer. Sí. Aclaro una cosa, el origen de la transformación legislativa que exigen los promotores de todo esto es un país muy particular que es Israel. Okay. Todo esto nació en la biotecnológica israelí, que es la más avanzada del mundo. Entonces hicieron muchísimos experimentos con animales. Una vez que vieron que podía funcionar todo esto con vacas, con caballos, etcétera, lo que se hace en los grandes criaderos, ¿no? Sí. Bueno, se pasó a implantar los mismos métodos en los seres humanos. ¿Y por qué especialmente en Israel?
hay muchos factores. El pueblo judío, como practica mucho la endogamia, tiene problemas de infertilidad muy grandes. Y ahora estos problemas, ahora sabemos que se están regando por toda la humanidad, pero especialmente en los países más desarrollados, porque la infertilidad crece por el abuso de productos tóxicos, de hormonas, ¿no?, que nos envenenan y están reduciendo nuestra fertilidad hasta niveles, pero realmente espantosos. Tememos que nuestros hijos o nuestros nietos sencillamente no puedan procrear naturalmente. A eso estamos llegando. Entonces, Israel quiere luchar contra su propia desnatalidad, sobre todo con la competencia de los palestinos, y eso siempre lo han dicho, hay una guerra demográfica. Hay que eliminar palestinos como sea, y especialmente a las generaciones que vengan. Y hay que reforzar, claro, la natalidad de los judíos en general. Una guerra contra los dientes palestinos. Ah, sí, sí, sí. Y esto no ha terminado. Pero entonces, aparte de esa perspectiva, que la problemática de los judíos entre sí, está la aparición de un mercado, y ahí sí ya no interviene la ideología, interviene la tecnología, y como muy bien dice el padre, no es una ciencia, son trucos técnicos para engañar la verdad científica, para disfrazarla, para mentir a todos los niveles, ¿no? Correcto. Y entonces la clientela son las parejas que no pueden concebir porque, ya te digo, hay un envenenamiento general de nuestras facultades reproductivas, y está la nueva clientela de los homosexuales que quieren tener familias. Entonces se crea una legislación que le quita absolutamente todo derecho a la mujer que pare para darle todos los derechos a la mujer que compra, que va a decir, no, yo soy una madre de intención. Bueno, podrá ser buena o mala madre en su manera de educar al niño, ¿no? Sí. Pero en todo caso es una compradora. Correcto. No le compra directamente a la mujer pobre que le va a parir el hijo, le compra a unas agencias. El modelo de legislación israelí exige que esto nunca se resuelva entre miembros de una misma familia, que siempre todo se haga por contratos anónimos, donde la gestante no conozca a los clientes, y a la inversa, precisamente para que no se creen estos dramas emocionales terribles. Sí. Dramas emocionales, como decíamos, que pueden afectar, padre, a la persona que está gestando, ¿no? El tema de la emocional, usted hablaba de la ciencia, no hablar sobre la fe, sino en términos científicos, pero también hablar de lo emocional, ¿no? Porque puede tener, desde el punto de vista emocional y sobre todo espiritual, pues arrancarle a esta persona pues ese derecho natural de ser madre, de ser o de sentir precisamente la gestación y la concepción como algo importante para la mujer. Efectivamente, qué importante lo que acaba de señalar María en relación a la legislación israelí, que no es otra cosa que la expresión del sionismo, porque hay que distinguir, claro está, entre el pueblo de Israel y su legislación, que es fruto de este grupo fascista, hay que decirlo abiertamente, el sionismo, que busca seguir comercializando con el ser humano y sobre todo con la mujer. Efectivamente, parte de la infertilidad y de la irregularidad, no sé si me copia directamente María y si está de acuerdo, es justamente con toda la contaminación que ellos mismos han fomentado. Pero además, aquellas herramientas para supuestamente no quedar embarazada, también fomenta la irregularidad en la mujer. Entonces, no solamente debemos hablar sobre lo que dice la ciencia en relación a si puede o no procrear, si puede o no tener, sino también a las consecuencias de lo que traen aquellos fármacos en la vida de la mujer. Ahora bien, el tema de la emocionalidad, el tema de lo que sucede, María lo ha explicado explícitamente y espectacularmente, es un rol del alma, es traficar con el alma y con el espíritu. Preguntemos a los científicos qué relación y qué vínculo hay entre la madre y el bebé en los latidos. ¿Por qué cuando se le dice, oye, pero escucha a tu hijo, está latiendo, mira, no quieren hacer esto? ¿Por qué? Porque saben que hay un vínculo indisoluble, hay un vínculo que no se puede romper, de tal manera que el ataque es doble. Por un lado,
se destruye la dignidad del ser humano, se destruye la dignidad de la mujer y por otro se destruye la familia. ¿Por qué? Porque en la familia está la condensación de los mayores y más grandes valores. Cuando uno quiere destruir a un pueblo, va por la familia. Y el ser más indefenso es el que no puede defenderse, que es la criatura. Desde un instante de vida o hasta los 9 meses y en toda su vida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta 3 elementos. Uno, llamar las cosas por su nombre. Aborto, asesinato, nada de eufemismo. Segundo, la resurrección de Cristo es una resurrección de la dignidad de todo el ser humano, incluida aquellos que de alguna manera pueden haber tenido una vida difícil, dura, comprometida, también de ellos, pero no se puede caer en la mercantilización y en la capacidad de matar a un ser humano sobre pretexto de querer engrandecer el comercio de esta bestia diabólica que es el sistema. En conclusión, creo que cuando uno cae en esto, destruye la familia, destruye al ser humano, destruye a la mujer y destruye lo más sagrado, la voz de Dios en el corazón. Y claro, es decir, y un punto importante, María, lo que decía el padre, se habla de mercantilización tanto del cuerpo de la mujer como del niño más adelante. Si el niño nace esclavo, fue comprado, nació esclavo, pobrecito. Y ahora ya tenemos la primera generación de niños que nacieron así por estos tráficos, Sí. y tienen un rencor infinito hacia sus padres. En fin, los que permitieron todo esto, ¿no? Hay Claro. muchos médicos que fueron los primeros en desarrollar esta biotecnología que ahora están arrepentidos y dicen, no, hemos desencadenado a Satanás. Y médicos que no son religiosos, sino científicos, que dicen, no, son catastróficas las consecuencias. Claro. Entonces, lo bueno, ¿no?, es que se ha desarrollado mucho la resistencia a toda esta mercantilización y hay un fuerte movimiento por la abolición universal de la gestación subrogada. ¿Ves? El Papa Francisco es el primero que firmó su adhesión a esta abolición. Lo mismo que se abolió la esclavitud en el siglo XIX y que no había ninguna manera de defender la esclavitud, ¿no? Se puede considerar que hay que llegar a la abolición de la gestación subrogada. Pero quisiera decir que el gobierno cubano ha hecho algo muy interesante en cuanto a posibilidad de solución entre contemplar las necesidades de la sociedad, las innovaciones que parten de los progresos de la ciencia y cómo compaginar eso no solamente con las emociones, sino con la dignidad humana, las tradiciones religiosas que son universales. Claro. Incluso la gente que dice que no tiene religión, tiene conciencia. No puede caer en las trampas toda su vida. Hay un momento en que dice, no, metí la pata, me equivoqué, esto Claro. no puede seguir hasta así. Entonces, si me permites, quisiera explicar la solución cubana porque es ejemplar. Es ejemplar. Los legisladores cubanos votaron por la autorización legal de estos procesos, pero al revés de lo que pretendía el sistema comercial de origen israelí, ¿no?, que estaba modificando las legislaciones en todos los países que la toleran. Los cubanos dicen, mira, pero todo eso se puede hacer, pero solamente en el seno de una familia. Es decir, lo que se hizo siempre. Una mujer no puede tener hijos con su marido. Tiene una hermana que sí pare mucho y muy fácilmente. Se ponen todos de acuerdo. Mira, mi hermana, me vas a regalar tu próximo hijo, ¿de acuerdo? O mira, mi hermana, préstame a tu marido, que es más fértil que el mío. Me lo prestas, salgo embarazada y todos quedamos de acuerdo. O sea, son variantes, ¿no?, en el adulterio, pero con un sentido familiar, como siempre se ha hecho, porque el ser humano es débil, ¿no? Y a veces hay que buscar arreglos, ¿no?, con las leyes naturales y las leyes divinas, pero bueno, eso va a dar lugar a un niño que tiene su lugar central en una familia, cada uno tiene su responsabilidad en el arreglo y se mantiene un vínculo humano. Con eso sí se puede adelantar en la sociedad. Entonces, a mí me maravilla esto porque creo que es un modelo para todos los países que no saben cómo frenar las presiones, porque obviamente hay presiones financieras, se corrompe a los médicos, se corrompe a los abogados, a los legisladores, a todo el mundo para desarrollar ese negocio. Pues sí, hay manera de contrarrestarlo.
sistémico, por supuesto, todo Sí. esto. Nosotros, por supuesto, muy atentos del tema, pero también de la opinión de nuestros usuarios. Contáctenos @telesurtv.net para que con sus sugerencias y opiniones podamos hacer ese feedback sobre este y otros temas. Hoy sobre la gestación subrogada, más adelante temas de importancia para América Latina y el mundo. Lamentablemente se me termina el tiempo. María, muchísimas gracias, Gracias a usted. por estar aquí con nosotros. Padre, también gracias desde Perú por haber tenido... Muchísimas gracias a Telesur. Y nosotros así cerramos este texto y contexto. Siga con nuestra programación.